Muy buenas tardes. La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias El Colegio Nacional en la UNAM Morelia, aquí en la UNAM Centro Cultural Morelia. Hoy tendremos el gran honor de escuchar la conferencia Entendiendo la formación de estrellas y planetas con el reconocido astrónomo Luis Felipe Rodríguez Jorge. Nos acompañan en este acto el doctor Mario Rodríguez Martínez, director de la ENES Morelia UNAM. El doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, integrante del Colegio Nacional. Y el doctor Bernardo Cervantes, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Saludamos la presencia del público que nos acompaña en este recinto y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la UNAM Centro Cultural Morelia y del Colegio Nacional. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio con este acto tiene la palabra el doctor Mario Rodríguez Martínez. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto el día de hoy concluir con el ciclo del Colegio Nacional aquí en el Centro Cultural, y qué mejor que concluirlo con un invitado pues de primera línea, el doctor Luis Felipe Rodríguez, y voy a tratar de brevemente comentar una semblanza del doctor para que podamos saber todos cómo es que ha destacado. El doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge es investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en el campus Morelia de la UNAM. Obtuvo la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en Astronomía en la Universidad de Harvard. Es especialista en radioastronomía, técnica en la que fue pionero en México y con la que estudia principalmente en los binarios de rayos X. Su trabajo y el de otros investigadores mexicanos constituye parte medular de la concepción moderna de cómo se formaron las estrellas y los planetas. Sus trabajos, alrededor de 500, han recibido más de 25,000 referencias y citas en la literatura especializada. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Bruno Rossi de la Sociedad Astronómica Americana, entre otras distinciones. Es miembro del Colegio Nacional, la institución que con más de sus 40 miembros agrupa a los representantes más destacados de las ciencias, las artes y las humanidades de todo nuestro país. En 2021 recibió la cátedra Jansky, que otorga el Observatorio Nacional de Radio en los Estados Unidos. Su libro, El Universo en Expansión, con el que inició la exitosa serie de la ciencia para todos, ha rebasado ya más de las 140,000 ejemplares en su tiraje total y ha llegado a un amplio sector del público mexicano. Además, debo destacar, el doctor Luis Felipe Rodríguez ha sido director de dos de nuestros principales institutos, el Instituto de Astronomía de la UNAM en la Ciudad de México y también aquí en Morelia, el Instituto de Radioastronomía hoy en día, que en aquel entonces era centro, ¿verdad? Pues sin más, creo que démosle la más cálida y bienvenida al doctor Luis Felipe Rodríguez y en un momento también voy a presentar al doctor Bernardo Sodi. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe, por estar con nosotros. Rápidamente voy a presentar al doctor también Bernardo Sodi, quien va a estar moderando esta plática el día de hoy. Muchísimas gracias, Bernardo, por estar acompañándonos. El doctor Bernardo es investigador del Instituto también de Radioastronomía, estudia la estructura y evolución de las galaxias barradas, la morfología galáctica y el efecto del momento angular en la misma. También las galaxias de bajo brillo superficial y las galaxias enanas y satélites. Él nos va a estar ayudando a moderar esta plática, además de ser
actualmente el encargado de divulgación del Instituto de Radioastronomía. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues sin más, doctor Luis Felipe Rodríguez, adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Pues es un gran gusto estar aquí con ustedes. Y yo les voy a platicar de cómo se forman las estrellas y los planetas. Ustedes dirán, bueno, pero eso a mí, ¿en qué me incumbe, en qué me interesa? Bueno, es que para entender de dónde venimos los seres humanos, tenemos que entender cómo se formó la Tierra. Porque vivimos en la Tierra y nos hemos formado del material que existe en la Tierra, de los átomos que existen en la Tierra. Pero entonces, para entender a la Tierra, necesitamos entender a todo el sistema solar. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que todos estos objetos, el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, los demás planetas, se formaron al mismo tiempo. Y entonces los astrónomos llevamos muchos años estudiando cómo se forman las estrellas y los planetas, pero claro, ya no lo podemos hacer en nuestro sistema solar, porque aquí ya la formación terminó, ya está formado el Sol, están formados los planetas, entonces tenemos que buscar en el espacio lugares, zonas donde se estén formando el día de hoy estrellas y planetas, y resulta que sí las hay. O sea, en el universo, bueno, el Sol y los planetas se formaron hace 4.600 millones de años, pero sigue formándose nuevos soles y nuevos planetas en otras partes del sistema solar. La idea de que todo esto se formó al mismo tiempo viene sobre todo de observar que los planetas, ¿verdad? Sabemos que se trasladan alrededor del Sol en órbitas, y todas esas órbitas están más o menos en el mismo plano, y además todos los planetas se mueven en la misma dirección. Entonces eso es como mucha coincidencia y nos lleva a pensar, que vamos a ver que se confirma esto, que el Sol y los planetas se formaron, por decirlo así, del mismo material, y que vamos a ver cómo fueron formándose estos dos tipos de objetos, ¿no? Porque las estrellas y los planetas son muy distintos. Para empezar, las estrellas pesan muchísimo más que miles de veces más que lo que pesa un planeta. Y de hecho, los planetas son tan insignificantes que por mucho tiempo los astrónomos nada más podíamos estudiar a las estrellas, así viendo de muy lejos las cosas, pues nos dábamos cuenta que había una estrella formándose en el espacio y decíamos, ¿tendrá planetas o no? Pero claro, los planetas son, pues para decirlo pronto, tan insignificantes que hasta muy recientemente hemos comprobado que en efecto las estrellas se forman con planetas a su alrededor. La idea básica es una idea que viene de muchos años atrás, es que en el espacio hay unas como nubes, vamos a decir, unas regiones con mucho gas, gigantescas, y ese gas pues siente la fuerza de gravedad del resto de la nube, y en ciertas circunstancias esa nube o un pedazo de esa nube se contrae, y de ser una nube difusa se va haciendo cada vez más densa y se forma en el centro de esa región en contracción, se forma un cuerpo que va a ser el Sol o la estrella, ¿verdad?, respectiva, y a su alrededor se forma algo muy importante que tiene forma aplanada y le llamamos un disco, pues porque parece un disco, y más aún le llamamos un disco protoplanetario porque de ahí se van a formar los planetas. Y todo esto lo hemos ido comprobando, sobre todo en los últimos 20 o 30 años. La idea esta de por qué se forma el disco, pues es un poco la misma física de un señor que está haciendo pizza. Ponen a rotar la masa, ¿verdad? Porque saben que con eso la masa va a quedar en un plano y además va a quedar extendida, y algo similar pasa con la formación de una estrella. De ese material del que se formó
la parte central, se forma también esta otra estructura alrededor que, como decía yo, le llamamos un disco. Nuestro sistema solar lo conocemos súper bien. Sabemos, por ejemplo, cuándo se formó. Hace muchísimo tiempo, ¿verdad? 4.600 millones de años. Eso suena mucho, pero el universo en sí se formó todavía mucho antes, obviamente. Se formó hace algo así como 13.800 millones de años. Pero no podemos ya ver cómo se formó nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque ya está formado. Es como que ustedes se vean a ustedes mismos y dicen, ¿cómo fue que nací yo? Pues no lo sabemos, ¿no? Tendríamos que ir a un hospital a ver cómo nace un bebé para saber cómo fue que nos formamos. Entonces lo que hacemos es en el espacio buscar zonas donde se están formando ahora nuevos soles, ¿verdad? Y nuevos planetas. Cuando empiezan a estudiar el sistema solar, bueno, entendemos muchas cosas, pero empiezan a aparecer cosas muy raras. Por ejemplo, el Sol en nuestro sistema solar tiene 99.9% del material, de lo que se llama la masa. Pero, sin embargo, la cantidad de giro que tiene el sistema, porque las cosas las caracterizamos con varias cosas, con la masa, eso es muy importante, y la otra cosa muy importante es que tanto están girando, y a eso le llamamos el momento angular. Pero entonces el Sol solo tiene 1% del momento angular. En contraste, los planetas casi no tienen masa, tienen apenas 0.1% de la masa del sistema solar, pero tienen casi todo el giro, porque se están moviendo, dando vueltas alrededor del Sol. Bueno, esto, por ejemplo, que suena tan digamos, extraño y tan contradictorio, lo podemos explicar. Y me la van a creer, pero lo entendemos esto. Pero otras cosas no las entendemos muy bien. Y para esto tenemos que irnos un poquito para atrás y decir, bueno, vamos a estudiar el espacio. Vamos a salirnos del sistema solar y vamos a estudiar el espacio. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde está el Sol? Bueno, eso ya sale, como digo, ahí hasta en las camisetas que le venden a uno, sale una cosa muy grande que se llama la galaxia, nuestra galaxia. Es un conglomerado de estrellas, 200.000 millones de estrellas. Los números astronómicos son siempre gigantescos, ¿verdad? Y nosotros estamos en una orilla de esa galaxia. Y alrededor hay una infinidad de estrellas, ya decía yo, 200.000 millones, y hay muchas nubes. Y esta es una imagen de lo que viene a ser nuestra galaxia. Nosotros estamos metidos en la galaxia. Entonces, cuando observamos el cielo desde un lugar muy oscuro, desde Morelia no se puede. Se tienen que ir realmente al monte, hacia un lugar que no haya luz. Entonces, en el cielo se ve una banda luminosa que es nuestra galaxia, son las otras estrellas que nos acompañan en el universo. Entonces, dentro de las galaxias hay unas regiones que nos recuerdan a las nubes de la atmósfera, pero son inmensas de tamaño, no hay comparación. Es en esas nubes donde se forman los nuevos sistemas planetarios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque las podemos estudiar y podemos ver qué está pasando adentro. Entonces, esas nubes las podemos estudiar gracias a que tienen moléculas y a que las moléculas emiten una radiación a frecuencias muy exactas. Es como una estación de radio, ¿verdad?, que transmiten exactamente a una frecuencia. Estas moléculas transmiten energía a una frecuencia dada. La molécula más abundante es la molécula de hidrógeno, pero es muy difícil de observar. Y la que nos ha salvado la vida es la molécula de monóxido de carbono, una molécula que es venenosa en la Tierra, ¿verdad? Si la respiramos, trata de atrapar al oxígeno en el aire y se asfixia uno, pero en el espacio es muy útil porque podemos ver sus emisiones y entender qué está pasando dentro de esas nubes.
Además de estas moléculas hay una componente muy importante que le llamamos polvo. ¿Por qué? Porque es como un polvo, como un talco delgadito que existe también en el espacio. Esta es una fotografía de uno de esos granos de polvo. Y ese polvo tiene características muy interesantes. Por ejemplo, absorbe la luz. Y esto hace que estas nubes, por ejemplo, se vean tan oscuras. No es que no haya estrellas, es que esa nube no nos deja ver lo que hay atrás por el polvo que tiene este componente, ¿no? Entonces, pero afortunadamente, esto es en el visible, lo que ven nuestros ojos. En otras regiones del espectro electromagnético, como se le dice, sí se puede ver qué está pasando dentro. Y lo que sabemos es que lo que pasa es que esas enormes nubes, de repente una parte de ellas, la gravedad gana a las otras fuerzas y se empiezan a contraer y se forma esto que les decía yo, un objeto central que va a dar lugar a la estrella, al Sol, ¿verdad?, de este sistema, y a su alrededor un disco protoplanetario. Bueno, para esto hace falta que ese pedazo de nube tenga mucho material, porque, vamos, el aire en este cuarto pues no se va a contraer gravitacionalmente, no tiene suficiente gravedad, pero en el espacio estas nubes tienen muchísima masa, tienen muchas veces la masa del Sol, miles de veces a veces o más. Entonces un pedazo de esa nube empieza a contraerse y da lugar a un nuevo, ¿verdad?, sistema solar. Esto nos llevó a un concepto que todos creíamos, pero ya descubrimos que estamos equivocados, que es que los planetas siempre se iban a formar alrededor de una estrella. O sea, los planetas iban a ser un producto secundario ahí, sin mucha importancia, de la formación de la estrella. Lo importante era la formación de la estrella y alrededor iba a quedar un poco de material sobrante para formar a los planetas. Resulta que estábamos equivocados y ahora se sabe que aparentemente los planetas también se pueden formar solos. Y es un tema de mucha investigación. Entonces, esto les decía yo, esas nubes, el problema es que con los mejores telescopios ópticos, los telescopios clásicos, no podemos ver qué pasa dentro. Pero afortunadamente, en otras regiones del espectro electromagnético, se puede ver qué pasa dentro. ¿Y qué es el espectro electromagnético? Bueno, pues es el darnos cuenta que la luz que nuestros ojos ven y que vamos en el arco iris lo vemos, ¿verdad? Los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, esos colores no es todo lo que existe. Hay energía más allá del violeta y más allá del rojo, pero no la ven nuestros ojos. Necesitamos construir un aparato especial, un detector especial para estudiar estas otras formas de radiación. Y eso afortunadamente ya ocurrió y la astronomía nos permite estudiar otras formas de energía que no son la luz visible. Por ejemplo, la radiación izquierda es una foto como la que podrían tomar ustedes con su celular. El señor tiene sus manos metidas en una bolsa de basura, ¿no? Y no vemos que está ahí. Sin embargo, si tomamos una foto en el infrarrojo con una cámara especial, vemos que la bolsa se hace transparente y vemos las manos del Señor. Algo así pasa en estas nubes. En el visible son opacas, pero en el infrarrojo, en el radio, son transparentes y podemos meternos, por decirlo así, y ver qué está pasando dentro de esas nubes. Otro ejemplo para ver esto son estas dos fotografías del cielo. En el lado izquierdo es una imagen tomada con el famoso telescopio espacial Hubble, que seguramente han oído mucho de él, todavía está en órbita, todavía sirve, y vemos cómo salen estas nubes oscuras, ¿verdad? En el lado derecho está una imagen más reciente con otro telescopio espacial, el telescopio espacial Webb, que es muy bonito y muy impresionante, tomada en el infrarrojo.
y vemos cómo podemos ver las estrellas que están a la gestación humana. Cuando una señora está embarazada, pues no podemos ver qué está pasando dentro de su vientre, pero hay técnicas que nos permiten ver ultrasonido, ¿verdad? Rayos X no, porque son peligrosos, pero podemos ver qué está pasando dentro del seno materno. Y igual aquí podemos ver qué está pasando dentro de las nubes. Otro instrumento muy útil que usamos mucho en México es un instrumento que está en Nuevo México, en la frontera, un poquito pasando la frontera, que se llama el conjunto muy grande de radiotelescopios. Este campo del que estoy hablando, formación de estrellas y planetas, resulta que tiene muchas contribuciones de mexicanos, lo cual es, en la ciencia pues hay tantos campos, ¿verdad? Pero este es un campo en que sí hay una contribución importante de nosotros los mexicanos. Entonces, bueno, les había dicho, ok, ¿cómo se forman las estrellas? Hay estas grandes nubes, la gravedad empieza a contraer un pedazo, y esta es la imagen que teníamos cuando yo estaba estudiando mi doctorado hace 1000 años, y decíamos que había una nube y que una cosa esférica se contraía. ¿Por qué esférica? Porque a los físicos y a los astrónomos nos gusta aproximar todo con esferas, ¿no? Por eso hay el chiste de que los físicos modelan una vaca diciendo, considere una vaca esférica, ¿no? Porque es la manera en la que vemos todo. Pero entonces, esta visión estaba incorrecta. No es así como ocurre la formación de las estrellas. Y la razón de eso es que la nube está girando. Entonces eso causa, acuérdense del señor que está haciendo una pizza, eso causa que el material no caiga hacia el centro, sino que forme una especie de pizza, si ustedes quieren, hecha de gas y de polvo cósmico. Y esto también es algo que tuvo que ver con un descubrimiento de un mexicano, Guillermo Haro, que ya después que lo entendimos, nos dimos cuenta que lo que nos decía es que las estrellas se forman con discos. Y eso pues fue muy importante. Bueno, aquí voy a parar un momento, pues para dar la oportunidad de oír preguntas o comentarios, digan sus dudas, no hay pregunta mala, ¿no? Cualquier duda que tengan, pues la tratamos a ver si se puede de contestar. También aquí invito a los colegas de la mesa. A ver, por allá. Si yo tuviera un espectrofotómetro, ¿podría ver de qué estuvieron formados los planetas o cosas así? Bueno, tiene que ser con un telescopio ultrapoderoso, pero sí se puede ver, y de hecho al final les voy a mostrar cómo podemos saber de qué está hecha la atmósfera de los planetas en otras estrellas. Ya no, en nuestro sistema lo sabemos hace mucho. Sabemos cómo es la atmósfera de Marte, cómo es la atmósfera de Venus, pero ahorita el gran avance que ha habido es que en las otras estrellas hay planetas también y podemos estudiarlos y decir de qué están hechos, pero necesitas un instrumento ultrapoderoso, un telescopio gigantesco, ¿no? Para captar esas señales tan débiles. Ok, gracias, eso es todo. ¿Alguna otra? ¿Las estrellas también pueden acabarse? Brillan porque tienen procesos en el centro nucleares, ¿no? Transforman hidrógeno, que es el átomo más sencillo, en helio, pero se va acabando ese hidrógeno, ¿no? Y luego tratan de quemar el helio y avanzan, pero las estrellas se acaban y las muy grandes explotan como supernovas. Y de hecho el cielo está lleno de supernovas. No, creo que no traje ninguna foto, pero hay estas estrellas que se acabaron y explotaron y están, está en el cielo, ves una pequeña nube que se expande, ¿verdad? Entonces sí se acaban las estrellas.
no son infinitas. Tuvieron un inicio y van a tener un fin. El Sol se va a acabar en otros 4.500 millones de años. No es que para que vayan corriendo a su casa a preocuparse, pero va a pasar, ¿no? Por favor. Sí, bueno, si se tiene una información muy precisa de cómo se formó todo el sistema solar, pues hoy en día se sabe que las órbitas pues son elípticas, ¿no? Y que el Sol está en uno de los focos. Pero cómo se llegó a esa simetría, ¿no? De que todos los planetas ya llegaran a esa formación simétrica de la formación de la elipse alrededor del Sol. Muy buena pregunta. Es porque los planetas se formaron de material así suelto que había en ese disco. Ese disco, que ahorita les voy a mostrar cómo se ven en el cielo en realidad, está girando alrededor de la estrella en círculos. Y entonces el material se va aglomerando hasta que forma un planeta. Entonces ese planeta hereda el movimiento del polvo y del gas y se queda. Sin embargo, no se queda exactamente en un círculo, como bien apuntó usted, sino en una elipse un poquito distinta del círculo. Bueno, otra pregunta. O sea que cuando se formó completamente la Tierra y los demás planetas ya estaban en órbita, o sea, no es como que llegaran y se acomodaran. No, ese era otra posible modelo. La gente dice, bueno, se forma la estrella, el Sol, y luego atrapa planetas o algo. Pero se sabe que eso no es el caso, ¿no? Sino que todo se formó al mismo tiempo. Se formó en el centro el Sol y alrededor los planetas, más o menos del mismo material. Pero mucha gente en una época se pensó que a lo mejor formabas a las estrellas por un lado y a los planetas por el otro, ¿no? Pero básicamente la idea es que es al mismo tiempo y que los planetas son parte de ese gas suelto que había allá, se fue conglomerando y ahorita les voy a mostrar cómo hasta formar un planeta. Bueno, una más, perdón. Si todos formaron más o menos del mismo material, ¿por qué cada cuerpo solar tiene características tan distintas? Muy buena pregunta. La Tierra es muy distinta a Júpiter. La Tierra es sólida. Júpiter tiene un núcleo que se parece mucho a la Tierra, pero tiene alrededor una nube de gas gigantesca. La razón de eso es que Júpiter se formó lejos, donde estaba todo muy frío, porque estaba muy lejos del Sol. Entonces, la Tierra tenía ese gas, pero al estar cerca del Sol se calentó y ese gas se evaporó. Entonces, la Tierra, podrías formar otra Tierra si agarras Júpiter y le evaporas todo el gas que tiene, y en el centro hay una Tierra, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Muchas gracias. Creo que había otra pregunta por acá. Muchas gracias. Bueno, doctor, felicidades. Y nada más quería preguntarle, habló que tuvo que ver la fuerza de gravedad al inicio, pero en este caso las ondas gravitacionales, ¿tendrán alguna injerencia? Bueno, en general no, porque son muy débiles. Lo importante de las ondas gravitacionales es cuando ocurre un fenómeno así catastrófico muy lejos en el espacio, se producen esas ondas y las podemos detectar ahora con esos nuevos aparatos que hay, LIGO, LISA, pero en este tipo de fenómenos hay algo de producción de ondas gravitacionales, pero no es importante. Es la gravedad, vamos a decir, clásica, la gravedad que Newton concibió, la que se encarga de formar el disco y los planetas luego. Sí. A ver, tenemos un par por acá. Más o menos cuánto tarda en formarse un planeta y si dependiendo de sus características tarda más en formarse uno que otro. Sí, muy buena pregunta. Sabemos que el tiempo es largo, pero astronómicamente no. Es como 10 millones de años. ¿Por cómo lo sabemos? Porque podemos ponerle edad a las estrellas. Y sabemos que si la estrella tiene menos de 10 millones, que tenemos una técnica para hacerlo, o varias, entonces todavía tiene el disco. Pero si buscamos otras estrellas un poquito más viejas, vamos a decir de 20 millones o 30 millones, claro, el Sol es viejísimo en eso, pero vamos a decir de 20 o 30 millones, ya no tienen el disco y en lugar tienen planetas.
O sea que el disco se transforma en planetas en algo así como 10 millones de años. Esa es la escala característica. Entonces, también quiere decir que en nuestra vida no vamos a ver que se forme un planeta, ¿verdad? Y lo tendremos que deducir de otra manera. Sí, Y gracias. una más por acá. Entonces, ¿quiere decir que todo el espacio se renueva? Y si sí, ¿cada cuánto? Sí, bueno, sí, todo está renovándose. Por ejemplo, estas estrellas que explotan, mandan su material y se revuelve con otro material que hay allá. Y ya luego cuando se forman las siguientes estrellas, se forman de una composición distinta. El universo inicialmente no tenía carbono, ni nitrógeno, ni oxígeno. Entonces no nos podíamos haber formado nosotros, ¿no? Que necesitamos fósforo, calcio. Entonces resulta que las estrellas fueron formando esos elementos y los aventaron para afuera, se revolvieron y ya las siguientes generaciones de estrellas ya pudieron tener planetas y pudieron tener gente en ellos, porque ya había cambiado la composición química. Y sí, el universo está cambiando todo el tiempo, está evolucionando, decimos, ¿no? Pero va cambiando, cada vez está más grande, las estrellas tienen composición distinta, no es estacionario, como se creyó en una época también, ¿verdad? Sabemos que está cambiando todo el tiempo, en escalas muy largas, pero está cambiando. Ok, una pregunta por acá y una última por acá antes de continuar con la charla. ¿Cuál es la estrella más grande del mundo? Más verde. Más grande. Más grande. Bueno, hay unos objetos que no se ven en el hemisferio norte, están en una cosa que se llama las nubes de Magallanes. Se cree que hay una estrella de 200 veces la masa del Sol. O sea, es una estrella muy grande. Se cree que no se pueden hacer más grandes porque se vuelve tan brillante la estrella que vuela. Si le tratas de añadir material a esa estrella, lo rechaza. Y entonces es una estrella muy grande, está en una región que tiene su nombre, pero está en las nubes, en la nube de Magallanes, unas nubes que no se ven en el hemisferio norte, pero en el sur sí. Y las estrellas más chicas, porque las estrellas resulta que no pueden tener, son 1/10 del Sol, las más chicas. Más chicas no son estrellas, son otra cosa. Hasta 100 veces o 200 veces la masa del Sol. Y esta estrella se cree que está en el tope, ya no le podemos meter más material. Gracias. Y una por Buenas acá. noches. Mi pregunta es que si una estrella puede ser un meteorito. Perdón, una estrella. ¿Una estrella puede ser un meteorito? No. Los meteoritos son cuerpos mucho más chicos. Los meteoritos se forman, así como alrededor de la estrella se forman planetas, se forman un montón de cosas más chicas, asteroides, meteoritos, cometas. Entonces una estrella es un cuerpo inmenso. El Sol es 100 veces el tamaño de la Tierra y un meteorito pues es unos kilómetros, ¿verdad? Son cuerpos muy distintos. Está bien si continuamos Por y después favor, le sí. seguimos con la charla. Pues muchas gracias por sus preguntas, se las agradezco. Y entonces decíamos que la idea de la formación de estrellas como un fenómeno con simetría esférica estaba mal y se llegó a la conclusión de que es muy importante la rotación y hay un como eje de simetría. Y en esto han contribuido mucho los astrónomos mexicanos. La doctora Lizano, que también trabaja aquí en Morelia, es una de las que impulsó esta visión de formación estelar que está representada en esta caricatura, ¿verdad? En la parte de arriba izquierda, un pedazo de nube se contrae, forma un como remolino porque tiene giro, ¿verdad? Se forma un fenómeno de chorros que también los astrónomos mexicanos hemos aportado mucho, y luego abajo vemos que poco a poco el disco se va transformando en planetas y ya luego, pasados 10 o 20 millones de años, porque es lo que tarda, ya vemos que ya no existe el disco, pero no es que haya desaparecido, se transformó en planetas. Bueno, entonces aquí hay una animación que dura 1 minuto de cómo creemos que ocurre esto. Si le aprieto aquí, a ver.
Ahí está, eso es una cosa artística, no es que lo podamos ver así, ya quisiéramos, ¿no? Pero entonces vemos que hay una nube, ¿verdad? Y ese es todo ese material color amarillo y rojo, y está girando, y en la parte central, como que no está, a ver, déjame. No, sí. O sí estaba. Ok, perdón. Está como en cámara lenta, pero paciencia. Entonces, lo que va a pasar es que ese pedazo de nube va a formar como remolino, esta cosa que está girando, y se va a formar el disco en el centro de la estrella, y vamos a ver cómo poco a poco del disco se van a formar planetas. Está, bueno, aquí. Entonces vemos, nos acercamos, ¿verdad? Está el disco, en el centro lo que va a ser la estrella, o el sol en nuestro caso, y poco a poco alrededor de la estrella ese material que está girando va a transformarse en planetas. Y por eso heredan el movimiento más o menos circular que preguntaba el señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen de material que estaba girando más o menos circularmente, y se va poco a poco transformando ese material en planetas. Este proceso tarda, decíamos, del orden de 10 millones de años hasta que se transforma en planetas, que creo que ya no llega hasta allá la animación. Bueno, entonces en los años 90 se convirtió en un reto fundamental para los astrónomos demostrar que las estrellas muy jóvenes tenían esos discos alrededor, porque esos discos eran claves. Si no existían esos discos, no entendíamos cómo se formaron los planetas. Entonces, en los años 90, grupos de astrónomos mexicanos hicieron las primeras imágenes de discos. Esto que ven aquí de colorcitos es un disco que está así visto de frente, ¿verdad? En una estrella. Claro, las cosas fueron mejorando cada vez más. Aquí hay otro disco que está más bien de canto, ¿verdad? Porque lo vemos más largo de un lado que el otro. Y estas son las imágenes que obtuvimos hace 30 años o algo así. Entonces, pero poco a poco la instrumentación mejora. Entonces, esta imagen muy, muy rústica fue mejorando más y más. Ya en los años, digamos, hace 15 años, se obtuvieron imágenes mucho mejores. Aquí se ve de nuevo que es un disco, hagan de cuenta una moneda que la ven así medio de canto, ¿verdad? Se ve así. Y finalmente hace unos años se obtuvo una imagen increíble, impresionante, donde vemos, este no es un modelo, es una imagen real de cómo se ven en el cielo esos discos. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que tienen unas como brechas, ¿no? Hay unas partes donde no hay material. En el centro estaría la estrella y vemos esas como brechas. Bueno, esas brechas, una explicación muy plausible es que es ahí donde se están formando planetas. Y sería cosa esperar unos 5 o 6 millones de años para que desaparezca el disco y solo tengamos los planetas. Esta imagen tan linda la hizo gente con un instrumento fabuloso que está en Chile, que se llama ALMA, el Gran Arreglo Milimétrico de Atacama, un instrumento fabuloso y muy, muy, muy poderoso, que ha producido a partir de entonces montones de imágenes de discos. Y entonces, ¿cómo es que este gas en el disco se transforma en planetas? Bueno, es algo increíble, porque inicialmente el material del que se formó la Tierra es ese polvo del que les hablé, y es una cosa como talco. Entonces, ¿cómo es posible que ese material se haya transformado en un planeta del tamaño de la Tierra? Bueno, lo que pasa está puesto aquí esquemáticamente, ¿verdad? Esas pequeñas partículas van chocando entre ellas, se pegan, forman una piedrita, luego una roca, luego un peñasco, luego un planetesimal, como se les dice, y luego un núcleo de planeta y finalmente un planeta como la Tierra. O sea, es increíble pensar que la Tierra viene de esas partículas diminutas que se fueron pegando hasta que formaron la Tierra. Este es un modelo de computadora, ¿verdad? Donde vemos cómo los planetas, en efecto, se van apoderando de, ¿no?
unas brechas sin gas. Esta es una galería de discos que se han observado con ese instrumento ALMA, y pueden ver ustedes cómo la mayoría de los discos como que tienen estructura, tienen brechas y brazos y cosas raras, ¿no? Y todo esto pues confirma la idea de que se están transformando en planetas y de que el sistema solar fue así hace muchísimo tiempo. Este disco alrededor de esta estrella que se llama HL Tau, los nombres en la astronomía son terribles, ¿verdad? Es más o menos del tamaño del sistema solar, que se los pongo en la parte derecha. O sea, es un sistema solar que se está transformando en planetas. Aquí hay, por ejemplo, trabajo hecho por otro colega de aquí de Morelia, Carlos Carrasco González, en la que logra demostrar que ese polvo tan diminuto va creciendo y en las partes cercanas a la estrella ya está más grande. ¿Por qué? Porque hay más con qué chocar y ha ido creciendo más en el centro que en las orillas. Pero eventualmente se va a pegar todo y se van a formar pues planetas, pero también meteoritos y cometas y todos estos otros cuerpos que tienen los sistemas solares. Luego el siguiente reto fue demostrar que en estos discos ya había planetas. Y esta es una estrella que está en el centro del disco y ese puntito que ven rodeado de un círculo es aparentemente un planeta. De nuevo aquí es otro disco en el cual parece haber un planeta. Son discos que están en la transición de transformarse en planetas. Y hay muchos ejemplos. Aquí hay uno muy bonito. Vemos el disco, ya tiene un hueco en el centro, pero ahí en lugar de disco lo que vemos es una manchita que es un objeto que va a transformarse en un planeta. Bueno, pues ya para terminar, ustedes dirán, bueno, entonces ¿realmente hay planetas en las otras estrellas? Sí, sí hay. Los estudios que se han hecho han demostrado que prácticamente todas las estrellas que vemos en el cielo y que existen en el espacio tienen estos planetas. Y para no confundirse con los planetas del sistema solar, se les llama exoplanetas, planetas exteriores al sistema solar. Se conocen más de 5.500 ya. El primero se descubrió ya hace casi 30 años y se les dio el Premio Nobel de Física a los que lo descubrieron. Hay varias técnicas para detectarlos. Bueno, nada más les voy a decir, una técnica es viendo que el planeta es muy difícil de ver, pero su movimiento afecta a la estrella y a la estrella sí la podemos ver muy bien y podemos estudiar su movimiento. También hay otra técnica que cuando el planeta pasa, tenemos la suerte que estén alineados, de modo que en cada vuelta que da el planeta pasa enfrente de la estrella. Por ejemplo, en este caso no pasa enfrente de la estrella, ¿no? Pero si su órbita está así, cada vez que da una vuelta, pasa enfrente de la estrella y baja un poco la luz de la estrella. Esta es otra técnica que ha permitido detectar miles de planetas. Y esta gráfica está un poco técnica, pero es muy interesante. En el eje horizontal están los años y en el vertical el número de exoplanetas que se conocen acumulativamente, ¿verdad? Digamos, en 1990 y tal, había 1, 2, 5, 6, pero de repente ya que la gente le haya a la técnica, empiezan a detectar cientos, miles, ¿no? Y vemos como ahora ya hay varios miles de exoplanetas detectados con distintas técnicas. Una de las técnicas es también de un mexicano que se llama Salvador Curiel, que trabaja en la Ciudad de México. Bueno, entonces surgen retos. El siguiente reto fue decir, bueno, de esos planetas habrá uno como la Tierra, ¿no? Porque pues ya no estamos acabando a la Tierra para cambiarnos a otro lugar. Bueno, sí hay planetas parecidos a la Tierra, no muchísimos, pero sí hay, ¿no? Y también sabemos que hay planetas, por ejemplo, en la estrella más cercana tiene planetas, Próxima Centauri tiene planetas, esta estrella tiene varios planetas,
Y este es un planeta que le llaman el gemelo de la Tierra, porque está en una estrella muy parecida al Sol, tiene más o menos el mismo tamaño que la Tierra, tiene la misma temperatura, y entonces pues se suena como un gran candidato para que hubiera vida en ese planeta. Bueno, finalmente, en unos casos muy afortunados, se logran ver los planetas. Y esta secuencia, esta pequeña serie de imágenes, ven ustedes cómo se mueven los puntitos ahí están, otra vez, ¿sí ven cómo se mueven? Bueno, esos son los planetas alrededor de una estrella que se están girando alrededor. La estrella está bloqueada, la tapan con un aparatito especial, pero no queda del todo bien, pero vemos bastante bien a los planetas, ¿verdad? Bueno, hay toda una serie de complicaciones. Ahora lo último es que hay planetas que no tienen estrella, lo cual derrumba todas nuestras teorías anteriores que decían que los planetas a fuerzas tenían que estar alrededor de una estrella, y ya les va a tocar a ustedes, si alguno se dedica a la astronomía, resolver estos problemas, ¿verdad? Y bueno, podemos decir de qué están hechas las atmósferas de esos planetas. Cuando pasan enfrente de la estrella, la luz de la estrella pasa por la atmósfera y se modifica. Y en esto, el que es el mejor instrumento es el telescopio espacial Webb, que se acaba de poner en órbita. Y podemos ver cómo estas atmósferas están hechas, tienen distintos componentes. Como esta cosa que ven aquí muy rara es un espectro, ¿no? Y dice ahí, esas curvas que vemos nos dicen qué materiales tiene: metano, dióxido de carbono. Este es uno de los planetas. Este es otro, ¿verdad? Que tienen distintos componentes. Este último es muy interesante porque tiene una molécula que en la Tierra se asocia con la vida, y que a lo mejor quiere decir que ahí hay vida, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, bueno, para terminar, la formación estelar, que hace tiempo la veíamos como un fenómeno aislado, ahora sabemos que está relacionada con la formación de planetas, está relacionada con la formación de galaxias, con la formación de estrellas en el universo muy temprano, y hay montones de problemas por atender, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo: formación estelar. ¿Cómo se forman esas estrellas muy grandes que preguntaba el joven, verdad? Por decir algo. En los exoplanetas, ¿cómo es que se forman estos exoplanetas huérfanos que no tienen estrella? Y hay montones de preguntas que pues le tocará a las próximas generaciones resolver. Pues les agradezco mucho su atención, y si tienen preguntas, con gusto se las contesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. De nuevo, una excelente plática. Siempre aprendemos mucho contigo y tus intervenciones. Y bueno, tenemos tiempo para varias preguntas. Teníamos una pendiente por allá. Después de las galaxias, ¿qué hay más afuera de las galaxias? Afuera de nuestra galaxia hay otras galaxias, pero resulta que las galaxias a su vez se agrupan en una cosa que se llama cúmulos de galaxias. O sea que tú vas se pudiera salir de la galaxia y por el espacio, encontrarías que la mayor parte del espacio está vacío, pero de repente hay enormes regiones donde hay 100, 500 galaxias. O sea que sí hay unas estructuras más grandes que las galaxias, que son los cúmulos de galaxias. Así como hay estrellas, hay cúmulos de estrellas, luego hay galaxias y luego hay cúmulos de galaxias. Hay como estructuras de distinto tamaño. A ver, creo que por allá, al fondo. Ah. Bueno, ¿la puedo hacer sentada? Es que me atoré. Sí. Si se supone que los planetas se forman alrededor de una estrella, ¿no son dependientes de la estrella? Bueno,
No necesariamente, pero su temperatura sí es dependiente. Si la Tierra sacamos del sistema solar, nos morimos de frío. La Tierra tiene la temperatura ideal porque está bastante cerca del Sol. Entonces los planetas sí dependen de la estrella, sobre todo en su temperatura. No es que se vaya a desaparecer la Tierra ni nada, pero si la sacamos se va a enfriar tanto que no va a poder haber vida. De hecho, Júpiter, por ejemplo, Neptuno es de hielo, ¿no? Porque está súper frío ahí lejos. Entonces los planetas son calentados por la estrella y esto es lo que permite que haya surgido la vida en la Tierra. Sin la estrella y sin el planeta no habría vida, necesitamos a los dos. Gracias. Si nosotros como vida inteligente estamos buscando un planeta para terraformar, ¿existe la posibilidad de que haya otra vida inteligente más avanzada que nosotros, que haya visto nuestro planeta y sea una opción para terraformar? Bueno, puede ser, o sea, hay tantas estrellas en el universo y tantos planetas que uno pensaría que sí debe de haber vida. No sabemos si como bacterias o cosas así, o seres avanzados. Hay una novela muy buena de un autor chino que se llama El problema de los tres cuerpos, que es que otra civilización descubre que su sistema se va a acabar y deciden venir a la Tierra, matarnos a nosotros, ¿no? Y transformarla, pero para el gusto de ellos. O sea, no terraformarla, sino no sé qué formarla. Pero la idea, nosotros lo vemos como el punto de vista de decir, vamos a terraformar Marte, ¿no? Porque además Marte se parece bastante a la Tierra. Pero sí puede haber otra, no hay evidencia de que hayan llegado esas inteligencias, pero de que las puede haber, ¿no? Hay un enorme número de estrellas, un enorme número de planetas. Como dice la protagonista de Contacto, si no hay vidas, eso sería una pérdida tremenda de espacio, ¿no? Hola, cuando nos mostró la imagen de el chico haciendo la pizza, me surge la idea, ¿qué motiva a que haya esa formación? O sea, ¿cómo nace? ¿Qué tipo de energía? No sé. Bueno, lo que pasa es que las cosas que están girando sienten una cosa que se llama la fuerza centrífuga. No sé si, ¿en qué le diré? En esos juegos de feria, ¿no? Hay juegos en los que uno se sube y están dando vueltas y uno siente como que va uno a salir, ¿no? Esa es la fuerza centrífuga y esa es la que jala, digamos, al material y lo aplana y hace que la pizza, ¿verdad? Si le da más duro el joven, la pizza se hace más grande. Entonces es esa fuerza centrífuga que viene de la rotación y es la que hace que estas cosas se aplanen y queden circulares. Sí, o sea, sí, eso se entiende muy bien, vamos a decir, ¿no? Sí, y les digo, un ejemplo es ese, ¿no? De que se sube, con un auto cuando estamos dando la curva, como que sentimos que algo nos jala para afuera, ¿verdad? Es esa fuerza, que no es una fuerza, sino es un efecto, el que hace que la pizza se estire. ¿Tenemos una por allá? Prácticamente el disco es la nube que está en rotación y el polvo es, se podría decir que la masa con la que se va creando un sistema. Bueno, es que esa nube tiene mezclado gas, vamos a decir, gas como el de esta atmósfera, en forma de muchas distintas moléculas. Y además tiene esos granitos, ese como talco, ¿no? Y entonces todo eso se va en la contracción y de hecho se tratan de formar los objetos con las dos cosas, con el polvo, que como pesa más se asienta al centro, y el gas que queda afuera. Y por eso Júpiter es así. Júpiter tiene un centro duro y alrededor un montón de gas. En el caso de la Tierra, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, todos tienen superficie sólida porque perdieron el gas y solo quedó el polvo. O sea, nosotros estamos hechos de polvo que existe en el espacio. Gracias. Acá teníamos otra pregunta. Tengo dos.
¿Cómo es el que el Sol, siendo también una estrella, es más caliente que otras estrellas? Bueno, buena pregunta. Hay estrellas más frías y más calientes que el Sol. La estrella esa que decíamos muy grande, de 200 masas del Sol, está como a 50,000 grados absolutos, grados, vamos, centígrados. El Sol está como a 6,000, que es un chorro, ¿no? Pero hay estrellas que están a 200, a 2,000, a 1,000. O sea, el Sol es una estrella intermedia en su tamaño y en su temperatura. Las hay más grandes y más chicas, más calientes y más frías. Hay toda una gama, ¿verdad?, de estrellas. La otra, ¿cómo es que los planetas pueden resistir, por ejemplo, Mercurio, que está más cerca del Sol, puede soportar el calor del Sol? Bueno, lo sufre. Mercurio es muy caliente, ¿no? Curiosamente, Venus, que está más lejos por una serie de efectos, es todavía más caliente que Mercurio, pero esa temperatura no es suficiente para destruir a esos planetas, y ahí, están muy calientes, no podría uno habitar allá, ¿verdad? Además, las atmósferas no son propicias para nosotros, pero no es suficiente para destruir el planeta. Pero si se acercaran mucho más al Sol, sí probablemente se podrían destruir. Ciertamente, si se acercan mucho, se van a calentar la temperatura para estar calientes sin destruirse. Por acá. ¿Qué es lo que nos diferencia de otros planetas si según todos venimos de la misma composición? O sea, bueno, sí, esa es la pregunta en sí. Sí, bueno, todos, o sea, ahorita el universo, vamos, su composición es muy parecida en todos lados. Entonces, los planetas en nuestro sistema solar, los planetas de adentro se diferencian de los de afuera, por los que están cerca del Sol están más calientes y pierden el hidrógeno y el helio, y queda pura roca, ¿no? Oxígeno, silicio, carbono. Entonces, eso hace la diferencia. Hay partes del universo donde la composición química es un poco distinta y los planetas inclusive serían difíciles de formar, porque los planetas necesitan mucho de estos. Por ejemplo, en nuestro planeta tiene un montón de fierro, silicio, oxígeno, cosas así, y hay regiones en el espacio que no tienen mucho de estos materiales. Entonces, en detalle sí esperaría uno que hubiera planetas distintos, de distinta, pero a primera aproximación son bastante parecidas las cosas. ¿El universo es infinito o hay como...? Muy bueno. No lo sabemos. Nosotros vemos un universo finito, o sea, vemos, por decirlo así, una como pared, ¿no? Que es un efecto de la famosa gran explosión. Y todavía estamos tratando de entender si es que hay más cosas atrás y que inclusive pudiera ser infinito. Entonces, es una muy buena pregunta. No sabemos si el universo es finito o es infinito, porque nosotros vemos un universo finito, pero eso es una consecuencia de que el universo tiene una edad, no es infinito de tiempo. Y lo que vemos más lejos, pues es lo que podemos ver, pero no sabemos qué hay atrás. Poco a poco, se supone que hay varios efectos que complican esto, ¿no? Pero uno en principio debería uno poder ver un universo cada vez más grande, pero es más complicado que esto, por desgracia. Y entonces es una muy buena pregunta. No sabemos si es finito o infinito. ¿Hay un tiempo calculado en el que crean que se termine la Tierra? Bueno, la Tierra va a durar mucho tiempo, pero el Sol sabemos que se va a apagar después de una serie de cosas en 4,500 millones de años. O sea que el Sol ya vivió la mitad de su vida. Le queda otra mitad. Son tiempos inmensos, ¿verdad? Pero sí sabemos que se están, vamos a decir, apagando, ¿no? Se están muriendo. Pero la Tierra, en principio, lo que le va a pasar es que va a pasar por etapas en que va a crecer el Sol y se va a acabar la atmósfera de la Tierra. O sea, obviamente para de aquí a 4,500 millones de años, si todavía existe la humanidad, más nos vale tener un plan B o algo, porque sí se va a acabar la vida, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
¿creen que en algún momento, en algún punto del tiempo dejen de crearse discos y ya no hay estrellas? Si sí creen eso, ¿qué es lo que pasaría? Excelente pregunta. Hay unas galaxias que son estas familias de estrellas que consumieron todo su gas y su polvo y ya no están formando estrellas. O sea que tienes mucha razón. Nuestra galaxia, afortunadamente, es de otro tipo y sigue formando estrellas, lo que hace que nosotros, los que trabajamos en formación de estrellas y planetas, tengamos que hacer. Pero si viviéramos en otra galaxia, pues se nos iba a hacer muy difícil, porque hay galaxias, unas galaxias que se les llama elípticas, donde ya no hay formación, se acabó el gas, hay puras estrellas, entonces ya no puedes formar ni estrellas ni planetas. A ver, por acá. ¿Qué es lo que hace que los planetas orbiten alrededor del Sol? Es también muy interesante. Es una combinación de dos fuerzas. Por un lado, el Sol jala el planeta, ¿verdad? Pero ¿por qué no se cae el planeta al Sol? Bueno, porque se está moviendo. Entonces, ese movimiento crea la fuerza centrífuga que balancea la gravedad. Entonces, los planetas están en órbita porque hay dos fuerzas, una lo jala para adentro y otro para afuera. Y esas dos fuerzas son iguales. Y entonces se sigue moviendo el planeta. Otra manera de verlo es que si aquí está, digamos, el Sol y aquí hay un planeta. En lo que el planeta se mueve un cierto tamaño, cae un poquito, pero ya se movió. Entonces se mueve, cae un poquito, se mueve. Entonces su órbita resulta ser circular. Entonces hay varias maneras de verlo, pero sí son circulares porque hay, vamos a decir así, dos fuerzas balanceándose. A ver, por acá. ¿Saben más o menos cómo es la vida en los planetas que no tienen estrellas? Que no tienen estrella, o sea que se están solos, ¿cómo es? Y cómo es que no tienen nada alrededor, porque nada se junta. Buena pregunta, no lo sabemos por qué. Son muy fríos porque no tienen una estrella que los caliente y son parecidos a Júpiter, pero son muy fríos. Sabemos que tienen una atmósfera parecida a Júpiter, pero no sabemos bien cómo se formaron, porque la teoría dice que para que se forme algo tiene que tener mucho material y eso lleva a la formación de una estrella. Hay gente que dice, lo que pasó es que se formó una estrella con un planeta y luego de algún modo aventaron al planeta afuera. Eso puede ser, pero hay mucha discusión y lo que les mostré, esos son resultados muy recientes de estos días, que no se entiende por qué están esos planetas ahí sin estrella, ¿verdad? Se les dice planetas huérfanos porque no tienen mamá o algo así, ¿no? A ver, una pregunta por acá y después pasamos a redes sociales. Buenas noches. ¿Cómo es que la atracción gravitacional de nuestro Sol tiene un planeta del tamaño de Mercurio orbitando tan cerca y a un planeta del tamaño de Júpiter orbitando tan lejos? Claro, porque el disco aquel del que hablábamos en realidad llenaba todo el espacio, llenaba desde el Sol hasta muy lejos, ¿no? Y de hecho, hasta más allá de Saturno, Urano, Neptuno, porque más allá hay asteroides también. Así como hay asteroides entre Marte y Júpiter, hay asteroides más allá de Plutón. De hecho, Plutón es uno de esos asteroides. Entonces, lo que pasó es que, pues, a cada distancia se formó un planeta. Inclusive, había esta cosa muy rara de que había una como fórmula matemática que te permitía decir a qué distancia estaban los planetas. La ley de Bode, que nunca se entendió por qué funcionaba, pero funcionaba, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay planetas, más planetas o menos, verdad? Pero, digamos, se formaron planetas cerca, a mediana distancia, más lejos, más afuera hay asteroides, más afuera hay cometas, ¿no? O sea que se formaron cuerpos a distintas distancias del Sol. Pasamos a redes sociales un momento y ahora regresamos aquí. Bueno, en redes sociales hay saludos y también preguntan qué probabilidad hay de que un meteorito golpea la Tierra. También sabemos que meteoritos grandes han golpeado la Tierra. El que tuvo que ver con la extinción
de los dinosaurios hace 65 millones de años. Sigue habiendo objetos y de hecho caen de vez en cuando en la Tierra, pero cosas de unos metros, ¿no? Que sí crean un caos, pero en una región reducida. Pero sigue habiendo la posibilidad de que un cuerpo grande caiga en la Tierra y afortunadamente hay programas que están estudiando, de hecho en nuestro observatorio en San Pedro Mártir, Baja California, hay un telescopio que está buscando pues a ver si viene un asteroide en nuestra dirección. Claro que si viene, pues a ver qué podemos hacer, ¿no? Aunque ya se sabe que se podría mandar una misión que lo pudiera desviar, pero todo depende del tiempo que tenemos, ¿no? Si va a caer en una semana, pues ya no hubo de otra. Entonces sí es posible. Lo que también se sabe es que los asteroides se han ido agotando, ¿no? Han caído en otros planetas, salen del sistema solar. Entonces era mucho más peligroso hace 500 millones de años que ahorita. Ahorita hay menos probabilidad de que unos choque un cuerpo, pero la hay y han caído todo el tiempo cuerpos de cientos de metros. A principios del siglo pasado en Siberia, el famoso incidente de Tunguska, que devastó un bosque, ¿verdad? Entonces sí hay una posibilidad, afortunadamente se está entre esos cuerpos. Regresamos acá Si en algunos lugares del universo ya no se crea el material con el que existimos, ¿en algún momento se podría acabar el ciclo? Perdón, no me dices otra vez, ¿no? Sí. Si en algunos lugares del universo ya no se crea el material con el que existimos, ¿en algún momento se podrá acabar el ciclo? Bueno, este tipo de galaxias que decíamos, ya se acabó el ciclo de formación de planetas y entonces ahí sí, digamos, ya se llegó a un estado final. Ya no hay formación de nuevos planetas. A lo mejor los hay, pero se formaron hace mucho. En las galaxias de nuestro tipo, como nuestra galaxia, se sigue dando el proceso. Entonces en otras partes se están formando soles y planetas que apenas van a empezar a existir. Pero hay estas otras galaxias donde ya se acabó. El fenómeno ya llegaron a un estado final, donde no hay formación de nuevas estrellas ni de nuevos planetas. Si vemos muy al futuro, incluso podríamos pensar en la muerte fría del universo, ¿no? En donde ya no se va a formar ninguna estrella y las estrellas pocas que existen cada vez se van a ir apagando y vamos a tener un universo muy, muy extenso, pero privado de este tipo de objetos astronómicos. Claro, porque a nosotros también se nos va a acabar el gas y el polvo, ¿verdad? A nuestra galaxia. Poco a poco se está acabando. Se transforma en planetas y en estrellas. También es excelente pregunta. Las estrellas, su tiempo de vida depende mucho de su masa, ¿verdad? Decíamos que la estrella puede tener de 1/10 de la masa del Sol hasta 100 masas más o menos del Sol. Yo cuando me lo dijeron eso la primera vez, yo dije, entonces las grandotas viven mucho. Suena lo lógico, ¿no? Pero no es al revés. Las grandotas queman tan rápido su combustible que viven muy poco. Las muy grandes viven 1 millón de años. Las estrellas chicas como el Sol viven 10,000 millones de años. Entonces, en las estrellas muy grandes se cree que no va a poder haber vida, porque la estrella va a explotar antes de que salga vida en los planetas. Pero sí, la vida de la estrella depende de su masa, es inversamente proporcional a la masa al cubo o a la cuarta potencia. Sí. ¿Hay una velocidad exacta en que puede viajar una estrella y le puede pasar algo a cierta velocidad? Pueden viajar, hay estrellas, la mayoría de las estrellas respecto a su medio ambiente se están moviendo a 10 kilómetros por segundo, que suena como mucho, pero astronómicamente no lo es. Pero hay estrellas que se les llama desbocadas, como un caballo desbocado, que están yendo a 1000 kilómetros por segundo y que tampoco termina de quedar claro por qué se están moviendo tan rápido. Hay ideas y hay teorías que explican que se podrían haber sido expulsadas de un grupo de estrellas, pero la inmensa mayoría se mueven a unos kilómetros por segundo, pero hay estos objetos que pasan rapidísimo. Nuestro Sol es un objeto tranquilo, no se mueve a baja velocidad. ¿Alguna otra pregunta? Si no tenemos, a ver, una más.
todos los planetas tienen como un satélite natural, así como la Luna en la Tierra. No, no todos. Por ejemplo, Mercurio y Venus no tienen lunas. Marte tiene 2. Como que van aumentando el número de lunas. La Tierra tiene una, la Luna, ¿no? Marte tiene 2. Júpiter tiene como 50, ya ni me acuerdo, ¿no? Y así van aumentando. Pero hay planetas con lunas y sin lunas. Tuvimos la suerte de tener luna y además la luna también nos ayuda a protegernos de estos meteoritos que podrían caer sobre la Tierra, ¿no? ¿Una más? ¿Cómo se creó la luna? Otra pregunta excelente. La teoría más aceptada ahorita es que cuando se estaba formando los planetas en esta nube, en este disco protoplanetario, pues había planetas que estaban en su órbita, otros fuera de órbitas. Y para hacer corta la historia, a la Tierra le pegó un cuerpo como del tamaño de Marte y le arrancó ahí un pedazote, y ese pedazote salió desbaratado, pero la gravedad de nuevo lo juntó y formó a la Luna, y la Tierra luego se volvió a hacer redonda. Entonces la Luna viene de la Tierra, y eso lo sabemos porque la Luna tiene la misma composición química que la superficie de la Tierra. Entonces la Luna fue parte de la Tierra. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su interés. Gracias de nuevo a Luis Felipe por su plática. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacerles preguntas a ustedes. La idea aquí es que les vamos a hacer algunas preguntas no tan sencillas, y el que responda correctamente la pregunta le vamos a regalar algo. Tanto el Centro Cultural como el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica les trajimos regalitos muy adecuados para este tema. Entonces, no sé si Luis Felipe o Mario quieran comenzar con alguna pregunta en particular. Yo ya tengo una pensada. Una pregunta sobre la misma charla. Luis Felipe nos dijo cuál era la molécula más abundante en el universo. ¿Se acuerdan? A ver, Mario. Creo que acá levantaron la mano muy rápido. El tercero. Sí. Perdón. Es la molécula de hidrógeno. Muy bien. Primer regalo. Muy bien, exacto. Bueno, otra pregunta más difícil. ¿Por qué la Luna siempre le da la misma cara a la Tierra? ¿Sí saben? No vemos el otro lado de la Luna, ¿verdad? Vemos la misma cara. Esa está ya para examen de doctorado. A ver, hasta al fondo tenemos una... Pues la Luna no tiene movimiento de rotación. Solo... No, sí tiene. ¿Sí tiene rotación? Sí tiene rotación, pero es tal que coincide con la rotación de la Tierra. Entonces siempre le ves la misma cara. Y de hecho no se conocía el lado oculto de la Luna hasta hace unos 40 años que una nave soviética fue. ¿Concedemos el regalo o...? No. Mario, a ver si quieres tú una pregunta. Bueno, es cierto, es esa pero yo quería la razón física. Bueno, esa es la respuesta. Porque no siempre fue así, ¿no? No siempre es interesante. Ajá. Además, la Tierra se está alejando, la Luna se está alejando de la Tierra. Sí, 3 centímetros por año. ¿Cómo medimos eso? Es una buena historia. Sí. Es historia para otra charla, ¿no? Exacto, sí. Sí. ¿Se lo paso? Sí, vamos ¿A aquella respuesta o...? Bueno, sí, vamos a dársela esa respuesta, que estuvo más atinada. A ver, Mario, si tú quieres hacer alguna pregunta. A ver, también creo que está más o menos sencilla. El doctor Luis Felipe mencionó una estrella que tiene exoplanetas y que es la estrella más cercana, digamos, a nuestro sistema planetario. ¿Cómo se llama esa estrella? En su nombre se recoge eso, ¿no? ¿Era algo así como TL? ¿No? No, o la no es mega...
Ay, no sé. Correcto, sí. Muy bien. Próxima, se le dice próxima porque está cerca. ¿Tenemos más regalos? ¿Un par de regalos? Yo aquí tengo un libro ok. aquí, sí. Luis Felipe, ¿alguna otra pregunta? Otra pregunta. Bueno, aquí hay, A ver, aquí hay un aprovecho. libro. Tú haces una mientras. Sí, aprovecho para hacer otra pregunta que salió en la charla. ¿Alguien se acuerda qué edad tiene el universo? A ver, levantaron la mano hasta la esquina. 13.800 millones de años. Perfecto. Pero es que ustedes apuntan las cosas, está muy bien. Sí. Vienen muy preparados. ¿Alguna pregunta, Luis? Pues vamos a obsequiarle un libro a nuestro pequeño Sheldon aquí para a ti, al chavito. ¿Sí? Por preguntón. A ver, otra pregunta. ¿Tienen estos exoplanetas tienen atmósfera o no? ¿Se ha descubierto atmósfera o no en estos exoplanetas de los que habló el doctor Luis Felipe? El primero en levantar la mano. Sí. O sea, sí se... Regálame el librito, Jordi, regálame el librito. A ver, también en la charla salió que aunque la molécula de hidrógeno es la más abundante, no es la que usamos en estas observaciones. A ver, aquí fue un... ¿Cuál es la...? Monóxido de carbono. No había... Además del hidrógeno ¿Cuál es? molecular, Es que no escuchamos. ¿cuál es ¿Fuerte? la molécula que es muy útil? Venenosa, exacto. Venenosa. Ah, pues ya respondió. Sí. Bravo. ¿Cómo se llamó o cómo se llama la fuerza cuando giraba esta pizza que dijo el doctor Luis Felipe que era ficticia? A ver, ¿cómo le llamamos? De gravedad. No. Centrífuga. ¿Fuerza gravitacional? No. Centrífuga, muy bien. Creo que nos quedan 2 regalos más y son los últimos. Bueno, una pregunta es que Newton, en cierto modo, descubrió la gravedad y las características, porque un día vio a la luna allá arriba y dijo, ¿por qué no nos cae en la cabeza la luna? Si se supone que la gravedad la está jalando. ¿Por la fuerza cinética? ¿Algo? Pues sí, porque se está moviendo la luna alrededor de la Tierra y tiene fuerza centrífuga, ¿sí? Y entonces por eso se queda en su órbita, igual que la Tierra se queda en su órbita alrededor del Sol. Y la última pregunta tiene que ser muy difícil porque es un regalo muy grande. Un regalo muy especial, ¿no? Un telescopio, ¿no? A ver, Luis, una pregunta difícil. El regalo es un galileoscopio, es un tipo de telescopio que tienen que aprender a usar con cuidado porque hay que armarlo.
Entonces, el que se lo gane, yo le explico cómo se arma el... Estamos pensando, pregunta complicada. Bueno, una pregunta es, ¿por qué se creía que los planetas no se pueden formar solos? No. Porque se ocupaba una estrella para su formación. Pues sí, porque hace falta más material. Bueno, pues con esto damos concluida la charla de hoy. Le agradecemos nuevamente, jóvenes, un tantito. Le agradecemos nuevamente al doctor Luis Felipe su presencia y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias al Centro Cultural también por recibirnos y le paso la palabra a Mario. Gracias, y bueno, los esperamos para el siguiente año. El próximo año vamos a seguir trayendo el ciclo del Colegio Nacional aquí en Morelia, y bueno, agradecemos también al Colegio Nacional la participación de todos los invitados este año. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe. Gracias a todos. Gracias, Bernardo, también por participar con nosotros.